Hola. Buenas tardes, compañeros maestros. Bueno, vamos a empezar. Son las 5:01. Vamos a dar un minuto más de tolerancia, ¿vale? Buenas tardes, Lo maestra. típico del mexicano, llegar un poquito tarde, ¿verdad? Buenos días, maestra. Sí, Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, apenas llegando Edgar y barriendo de allá, Viri. de donde te comenté Buenas ¿Vale? que tardes, fui. maestra. Apenas llegando de donde te comenté que fui. Ay, mira, qué padre, ¿qué tal te fue? Pues me dan los resultados el 26, pero hay muchos. Después te platico. Sí está más o menos. Yo creo que en lo que cabe me fue muy bien, pero bueno, vamos a ver resultados. Perfecto, qué bueno, qué bueno. Después te cuento. Bien. Bueno, mientras, si gustan, vamos a ir haciendo un repaso de lo que vimos la clase pasada. Por ahí el niño de los apuntes, Edgar, o Viri, Jorge, no, porque Jorge apenas se integra hoy, ¿verdad, Jorge? Sí, maestra. Ok, perfecto. Por ahí alguien que gusta apoyarnos. Se encargó por ahí también que se analizara una cadenita. Es muy importante llevar a su análisis porque son los últimos artículos que vamos a ver, por así decirlo, del tema que dejamos pendiente, que no terminamos. Gracias, maestra. En términos del 66, si me permite. Adelante, nada más un detalle. A ver, para los que nos acabamos de incorporar, siempre es muy importante que mencionemos para pedir el uso de la voz en términos del 66, ya que este va a ser pues un artículo que tenemos que ir utilizando con más frecuencia porque cuando lleguen a tener esos juicios, el uso de la voz siempre lo tienen que pedir en términos de ese artículo, ¿sale? Adelante, Edgar. Gracias, maestra. Vimos, bueno, empezamos ahí con el lema ahí del grupo, ¿verdad? Que un inocente no debe guardar silencio, que es el que aún se tiene por ahí. Este, definimos lo que es en sí el significado del inocente, que es aquella persona que no se le puede condenar jurídicamente. Fue ahí lo que se nos explicó. Empezamos a ver lo que es el artículo 327 que nos habla sobre el sobreseimiento, perdón. El artículo 327 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Vimos las 10 fracciones en palabras simples para nosotros poder entenderlas de qué se trataba. Por ahí se nos dijo que en la fracción 1 pues eran hechos inventados. En la fracción 2 aquello que fue cometido sea cotidiano, que entendemos aquí lo que es la ausencia de tipo. Incluso hay un criterio, se nos dijo el 2017-408. En su fracción 3 hay un delito, pero ellos o esa persona no lo hizo. En la 4 sí lo hizo, pero tiene un excluyente que se relaciona con el artículo 405 del mismo código que ya se verá, ¿verdad? En la fracción número 5 es cuando el Ministerio Público, agotada su investigación, no tiene las pruebas necesarias. En la fracción sexta, existe una prescripción. En la fracción séptima, cambiaron o quitaron esa ley. En la fracción octava, en la fracción octava, se nos habla sobre la sentencia, que el imputado ya había sido previamente juzgado y se haya dictado una sentencia firme sobre ese mismo hecho. Aquí se nos comentó también, se relacionó con el artículo 23 de nuestra Constitución, bajo el principio non bis et idem. Asimismo, un criterio, el 2018-180. En la fracción número 9, pues es la muerte del imputado, y en la fracción número 10, otros que señale la ley. Asimismo, nos corrió la cadenita que por ahí la subió el grupo acerca de la valoración de la prueba, que
que había dos palabras claves que tenemos que, de esa cadenita hay dos palabras claves que debemos de analizar, que es la prueba libre y lógica. Libre y lógica nos las vamos a encontrar en esa cadenita que usted mandó. En términos generales, eso fue, maestra. Ok, perfecto. Bueno, igual quiero pensar que todos hicieron apuntes de ese 327, se les encargó se llevar un análisis. ¿Sale? Vamos a ver ahorita una diapositiva del 327 para que puedan, más o menos los que no entraron la clase pasada, irla analizando en lo que vamos, pues avanzando con esta clase, ¿sale? Permítanme. Bueno, en resumen, si nos damos cuenta, a nuestros códigos, alumnos o incluso hasta los abogados pueden hacerlos para tratar de diferenciarlos más rápidamente. Ese 327 fracción primera, pues es un hecho inexistente, ¿verdad? Ese hecho no pasó. ¿Qué nos señala el 327 fracción primera de acuerdo a lo que dice el código? Bueno, nos dice que el hecho no se cometió, ¿sale? Porque son hechos inventados. La fracción segunda nos dice el hecho cometido no constituye un delito, es donde lo mencionaba el compañero Edgar, ¿sale? Refiere a esos hechos que son puestos en conocimiento, pero al llevar un análisis, ya sea que sea tema de otra materia o bien que pueda tratarse de una conducta meramente cotidiana, como lo señala el criterio 2017-408, o bien, ¿sale? Que sea, pues, en este caso, un tipo penal que no se encuentra tipificado, ¿sale? Es algo que no es un delito, ¿sí? Al llegar al análisis. Posteriormente, pues vemos el 327 fracción tercera, donde también cobra vida nuestra diapositiva con la primera que iniciamos, que es la de un inocente no debe de guardar silencio. ¿Por qué? Porque él no fue otro, ¿sale? Ok, teniendo claro todo esto, posteriormente, si gustan tomarle foto o incluso se los voy a mandar al grupo, ¿sale? Para no atrasarnos. Vamos a ir analizando cada uno. Cada uno tiene una profundidad enorme, ¿sale? Ese 327 por sí solo de la fracción cuarta nos envía el 405. Lo repetíamos la clase pasada. Tenemos varios rubros, varios dentro de este, por cuanto a la tipicidad, por cuanto a la justificación y por cuanto a la inculpabilidad. Cada uno de esos rubros contiene también elementos que debemos de analizar, ¿sale? Porque el simple hecho de querer encuadrar algún hecho, ¿verdad?, en alguna de estas fracciones no basta, sino que debemos de ver que colme verdaderamente con cada uno de esos elementos. Ok, por ahí también se leyó, si no mal recuerdo, déjenme lo busco, un criterio donde nos hablaba acerca del testigo único y testigo singular. En pocas palabras, pues ese testigo único, ¿sí? Pues es aquel que va a estar sustentado con pruebas, ¿sí? El testigo singular no tiene pruebas y no basta para una sentencia. Si checamos, el artículo 402 nos dice, ¿verdad?, que toda audiencia se va a desarrollar. Perdón, a ver, si alguien tiene el código a la mano, por favor, ese 402 en su fracción sexta, que se encargó de llevar un análisis. Miren, aquí está el criterio. La clase pasada se le dio lectura. Si checamos y si alguien gusta darle lectura, ¿sale? Para poder dar el repaso, que aquí fue donde nos quedamos. ¿Alguien nos apoya con la lectura? Sí, maestra. No, adelante, adelante. En términos del artículo 66, maestra, Adelante, Julián. el artículo 402. Sí, maestra. Dice, Primeramente, Julián, el criterio, ¿sale? Para ver esa cuestión de que no, ¿te acuerdas del ejemplo que vimos? Bueno, estamos retomando el tema anterior. Para los que no estaban, pusimos un ejemplo donde
una persona que maneja un Uber subió a otra personita, ¿verdad? Esta persona se empezó a poner un poco grosera con él, lo empezó a ofender, le empezó a decir de cosas. Entonces, la persona que llevaba manejando el Uber le dijo que él se iba a detener y que ya no le iba a brindar los servicios. ¿Qué hizo ella? Mandar mensajes a sus amigos diciendo que esta persona quería abusar sexualmente de ella, que incluso la estaba ofendiendo, que la estaba acosando, ¿sale? A lo mejor hasta le pudo haber dicho, ¿verdad? En los mensajes que hasta la llegó a tocar. Bueno, ese fue el ejemplo. ¿Qué se les dijo? Que en ese ejemplo olvidáramos, ¿verdad? O perdón, no tomáramos en cuenta que quizás había una cámara. No había nada, ¿sale? Entonces la pregunta fue, ¿qué harían ustedes como abogados? ¿Sale? Únicamente, si nos damos cuenta, pudiéramos de la mano pensar lo que analizamos hasta el final y llegamos hasta a conclusión y hubo varias participaciones donde dijeron, bueno, pues es que no, lo van a trabar, no hay pruebas, no hay manera, no hay nada que se pueda, ¿verdad? Hacer respecto de, pero analizamos este criterio. ¿Sale? Porque más adelante nos va a servir conforme vayamos analizando, sin olvidar el ejemplo y sin olvidar todas estas hipótesis que estamos analizando del 327 y 405. ¿Vale? Adelante, Julián. Primero el criterio y posteriormente lees el artículo 408. Ok. Es el registro digital 174830, instancias tribunales colegiados de circuito de la novena época, materia penal. El tomo 23, junio del 2006, es tipo jurisprudencia. Testigo único. Requisitos que debe reunir para fundar una sentencia condenatoria. Por regla general, en el proceso penal una sentencia condenatoria no puede sustentarse en el dicho de un solo testigo. Sin embargo, para que el testimonio de la única persona que presenció los hechos ilícitos soporte una sentencia condenatoria, es menester que el mismo ofrezca garantía de conocimiento y veracidad tal que sea capaz de convencer con su dicho, bien sea por la evidente razón de haber conocido los hechos o por determinadas circunstancias personales que lo conviertan en un testigo insospechable de parcialidad, por lo que el juzgador, a efecto de determinar si la manifestación del testigo único reúne tales características, deberá atender a la forma en que se desarrollaron los hechos, a las circunstancias de su realización, a las particularidades que revista tanto el testigo como su declaración, y además a que lo testificado por éste se encuentre admiculado con el resto de las pruebas indirectas que determinen fehacientemente la responsabilidad penal que se le atribuye al sentenciado, de donde se sigue que si de autos se advierte que por la hora y forma de comisión del hecho delictivo, este se realizó en presencia de un solo testigo, que no se advierte que se trate de perjudicar al quejoso y además que su manifestación se encuentra adminiculada con el resto de las pruebas existentes en el sumario. Por tanto, es evidente que el testimonio de este adquiere valor preponderante y por ende es suficiente para fincar responsabilidad al quejoso en la comisión del delito. Bien. Ahora el compañero que iba a leer, si gusta leer el 402. Sí, en términos del artículo 66, maestra, Adelante. dice convicción del Tribunal de Enjuiciamiento. El Tribunal de Enjuiciamiento apreciará la prueba según su libre convicción, extraída de la totalidad del debate. De manera libre y lógica, solo serán valorables y sometidas a la crítica racional los medios de prueba obtenidos lícitamente e incorporados al debate conforme a las disposiciones de este código. En la sentencia, el Tribunal de Enjuiciamiento deberá de hacerse cargo en su motivación de toda la prueba producida, incluso de aquellas que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. Esta motivación deberá permitir a la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia. Nadie podrá ser condenado sino cuando el tribunal que lo juzgue adquiera la convicción más allá de toda duda razonable de que el acusado es responsable de la comisión del hecho por el que se siguió el juicio. La duda siempre favorece al acusado. No se podrá condenar a una persona
con el solo mérito de su propia declaración. Ok, vamos a analizar el 406, párrafo sexto. Posteriormente, alguien que le dé lectura al 359. En términos del 66, maestra, es 406, Adelante. párrafo sexto. 400, Sexto. 406, párrafo sexto, ¿verdad? Ujú. Al dictar sentencia condenatoria, se indicarán los márgenes de la punibilidad del delito y quedarán plenamente acreditados los elementos de la clasificación jurídica, es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de la ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así como el grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico. Ok, Teresita, era uno antes. Bueno, aquí yo lo tengo como párrafo sexto. No sé si tú al revisar tu código te manda el sexto el otro. No, bueno, sí es el sexto uno antes. Ajá, Bueno, sí. a ver, le leo entonces el otro. El tribunal de enjuiciamiento solamente dictará sentencia condenatoria cuando exista convicción de la culpabilidad del sentenciado, bajo el principio general de que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal de que se trate. Ok. Bueno, ahí podemos subrayar esa parte, ¿sale? Exista convicción. Pasamos al artículo 359. Si se dan cuenta, les estoy mencionando la cadenita que se les encargó ya analizar con calma, ¿sale? En un momento vamos a hacer ese pequeño resumen o para que vean por qué tienen relación todos ellos. ¿Alguien más que guste darle lectura? 359. En términos del 66, maestra, Adelante. artículo 359, valoración de la prueba. El Tribunal de Enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica. Deberá hacer referencia en la motivación que realice de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de Enjuiciamiento absolverá al imputado. Ok, si nos damos cuenta, también ahí nos está señalando, perdón, que sea más allá de toda duda razonable. ¿Alguien más que pueda darle lectura al 20 constitucional, inciso A, fracción octava? Si me permite, licenciada, en términos del 66. Adelante, adelante, adelante. Gracias. El juez solo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. Es todo. Ok, si nos damos cuenta, pues existen varias teorías de las que ya estuvimos hablando, todas son distintas, pero en especial están surgiendo estas dos, ¿verdad? Hay dos versiones que siempre vamos a escuchar, ¿sale? La del Ministerio Público y la de la defensa, que eso es lo que debería de ser, ¿verdad? Pero pues en realidad la defensa únicamente se va a basar en querer contrarrestar señalamientos, pues con base a datos que le presente el Ministerio Público, ¿cierto o no es cierto? Siempre corremos a ver que esa carpeta para ver de qué manera la van a tratar de contrarrestar. Dato erróneo, ¿sale? ¿Qué debemos hacer? Hacer una investigación a profundidad, debemos de tener conocimiento teórico penal, ¿sale? Para poder ver
y ubicar si esta persona verdaderamente lo hizo, un medio alterno, ok, si no lo hizo, bueno, ver en cuál de estas fracciones, en cuál de estos artículos, ya sea 327 o 405, podemos posicionarlo y de ahí partir para hacer nuestra teoría del caso. ¿Sale? Más adelante vamos a pasar a ver qué es lo primero que debemos de realizar así, por así decirlo, como una preteoría, ¿sale? Para pasar posteriormente a nuestra teoría del caso. Primero, ok, ya nos quedó claro, ¿sale? Que no debemos de cometer ese error, sino que tenemos que tener nuestra propia teoría. Si nos damos cuenta, la mentalidad que adoptamos, tanto ministerios públicos como defensa, son muy diferentes. Ellos tratan, pues siempre de tratar de encuadrar hechos en delitos, ¿sale? Y nosotros, ¿qué debemos de hacer? Viridiana, Edgar, Julián, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros como defensa? Demostrar que, En términos del 66, maestra, pues deberíamos de adelante, Viri. establecer nuestra teoría del caso de manera libre y lógica en base a la verdad y crear nuestro preámbulo mental, ¿verdad? Con los 5 puntos importantes para esclarecer, pues, para buscar la verdad de lo que pasó. Más allá de esto, Ay, es que no Viri, estoy aquí. ok, nosotros debemos de identificar, si ya identificamos que se trata de un 327, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, demostrar un ejemplo, ese 327 fracción primera, demostrar que ese hecho no existió. ¿Cómo? Haciendo tu labor de campo, ¿verdad? Tratando de buscar todo para poder demostrar que la supuesta víctima está inventando toda esa supuesta cuestión, ¿sale? Que él solo estaba cumpliendo con sus funciones. Ya la clase pasada lo analizamos y nos dimos cuenta por qué entra en juego, por qué cobra vida ese antes, durante y después, ¿sale? Y también cómo cobra vida todas esas circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión, como se encuentran señalados en el artículo 410 de nuestro Código Nacional. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si nosotros al hacer una investigación nos damos cuenta que esa persona ya tenía muchísimos años trabajando, que incluso los Uber se califican, ¿verdad? Tienen una calificación que les está dando el mismo cliente y que no había tenido este tipo de problemas y que también quizás podemos demostrar que esta persona siempre ha sido, pues, de este tipo de gentes, ¿no? Que se busca problemas y que incluso no únicamente se lo había hecho a él. ¿Qué nos da a entender? Si nosotros recordamos, ¿sale? La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad le corresponde a la parte, ¿verdad? Que está, en este caso, señalando, ¿verdad? Que hay un delito, ¿sale? Pero nosotros como defensa, cuando ubicamos cualquiera de estas, cuestiones, ya sea de nuestro 327 o nuestro 405, nosotros como defensa, de acuerdo a lo que señala el artículo, el criterio 177.945, tenemos también esa posibilidad de poder probar que hay un excluyente, ¿sale? Ahora bien, aquí no sé si de los que acaban de entrar anotaron todos los artículos, por ahí alguien si los puede transcribir para que no se nos vayan atrasando y después los puedan anotar, se les va a agradecer mucho, ¿sale? Para no irnos, pues atorando, ¿sale? Y estar repitiendo lo mismo. Bueno, pudiéramos pensar que es lógico que no pueden haber probabilidades de ganar, pero volvemos a caer en lo mismo. Si analizamos ese 20 constitucional en su fracción segunda, ¿sale? Nos damos cuenta que encontramos el principio de la valoración libre y lógica. Si ustedes checan el criterio 20-26-92, se van a dar cuenta que todo... Adelante, Teresita. Solo una pregunta. Cuando nos dio Adelante. el testigo único, se sustenta con pruebas, nos dio un número de criterio. El testigo singular lo podemos fundamentar en los artículos que nos dio. Sí, mira, por aquí tengo uno que habla de sus diferencias. Permíteme, te lo busco. Es el Le pregunto porque, por ejemplo, el 20-160-36. Gracias, Lo maestra. pueden buscar. O es ¿Podría más, repetirlo a ver, nuevamente, maestra, por favor? 20-160-36. Si alguien puede darle lectura, ahorita regresamos en lo que estábamos. La cosa es que no se atrasen, ¿sale? Que todo lo que vayamos diciendo lo vayan anotando y lo vayan tomando en consideración. Al final,
Sale de terminar la clase, van a ver el por qué. Voy a tratarles de dar un ejemplo de, en este caso, hacerle la presentación, por así así decirlo, al juez, para que vean cómo cada uno se va a ir vinculando y que vean por qué es de suma importancia. También el saber diferenciar cada concepto que vayamos viendo, porque conforme vayamos avanzando, se nos van a ir juntando bastantes conceptos jurídicos y al final podemos hacer un chilaquil con huevos, ¿sale? Entonces, sí, primero anoto lo básico, trato de comprenderlo, no lo dejo guardado en la libreta, terminando la clase, trato de repasarlo 1, 2, 3 veces, el tiempo que yo tenga, ¿verdad? Disponible, y posteriormente en la siguiente clase recordarlos y tratar, ¿sí? De participar, porque eso es lo primero, ¿sale? Tenemos que tratar de participar, tratar de expresarlo para que también ustedes vayan esclareciendo esas ideas. Adelante. En términos de 66, profesora, si gusta, le doy lectura. Adelante. Registro digital 2016-036. Instancia, tribunales colegiados de circuito. 10ª época, tesis. Fuente, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 50, enero 2018, tomo 3, página 2016. Materia penal, tipo jurisprudencia. Testigos único y singular en el procedimiento penal. La diferencia esencial entre sus testimonios estriba, además del aspecto cuantitativo del declarante, en que el del primero puede verse corroborando con otros medios de prueba, mientras que el segundo se encuentra aislado. En el procedimiento penal se reconoce con medio de prueba testimonial y cuando se desahoga la declaración respectiva pueden encontrarse las figuras de los testigos único y singular, las cuales difieren entre sí en cuanto a su significado, vinculado no solo con el número de ponderantes o de personas que declaran, sino también con el hecho de estar o no corroborada la testimonial con otro tipo de medio probatorio. Pues mientras la figura del testigo único se presenta cuando el hecho que se pretende probar se soporta con el dicho de la única persona que lo presenció o de ponente individual habido desde el punto de vista cuantitativo. No obstante, su dicho, si puede estar corroborado con otros medios de prueba, documentos, periciales, indicios, etcétera. En cambio, en el caso del testigo singular, independiente de que el hecho se presente, independiente de que el hecho se pretende probar dentro del procedimiento solo con declaración de una persona, esa prueba, la testimonial, no se encuentra apoyada por ningún otro medio. Por eso su valor convictivo se reduce no solo al aspecto cuantitativo del declarante individual, sino también por la deficiencia cualitativa al no apoyarse con otra clase de pruebas. Así, la diferencia esencial de los testimonios consiste, además del citado aspecto cuantitativo, en que mientras el testimonio único puede verse apoyado o corroborado con otros medios convictivos de otra índole, como periciales o indicios en general, el carácter singular se encuentra aislado y no cuenta con otro tipo de soporte, de ahí singularidad y reducido valor convictivo potencial. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, segundo circuito. Es que como está muy chica la letra porque traigo la pantalla del teléfono, pero gracias. No, no te preocupes, no te preocupes. Si te das cuenta, Teresita, perdón, todo se vuelve a resumir en el otro, ¿sale? ¿Qué significa? Que ese único sí tiene pruebas, pero ese singular no, ¿sale? Testigo único cuenta, está soportado con otras pruebas para, en este caso, sustentar, perdón, su dicho, pero a diferencia del otro, no, ¿sale? No basta esa declaración. ¿Alguna duda? No, maestra. Adelante, David. Gracias. Adelante, David. Sí, gracias, maestra. Bueno, entonces, eso se refiere, perdón por la pregunta, a ver si entendí en este criterio. El testigo único vendría siendo, por ejemplo, un perito, y testigo singular, digamos, no sé, cualquiera de nosotros que haya presenciado el conductor en este carro del Uber. Supongamos que, miren, primero hay que aclarar, un perito no es un testigo, ¿sí? ¿Por qué?
porque ellos están, bueno, pues prácticamente obligados, ¿sí? No sé si han analizado el 360, déjame corroboro, 361. Bueno, para no profundizar, lo vamos a dejar claro. Ok, Sí. el perito no es un testigo, ok, primer punto aclarado. Segundo, es la persona que presenció el evento, ¿sí? A lo que tú me preguntas, ¿sale? Es una persona que presenció el evento, pero como es único, ¿sale? ¿Qué va a suceder? Suceder que no únicamente su versión va a tener validez, tiene que estar fundamentada, ¿sale? Tiene que tener detrás evidencia que pueda corroborar su versión. Su único dicho no basta. Ok, No sé y si el estamos singular, bien. sí, esto ya lo entendí, claro que sí. ¿Y el singular, Lick? El singular únicamente, ¿cómo te puedo explicar? No tiene pruebas. O sea, él también puede ser otra persona que dice y demás, ¿sale? Pero no tiene pruebas. ¿Sale? Son términos que se utilizan, que cuando la persona dice o menciona, por así decirlo, da su testimonio y demás, pero ese testimonio no está fundamentado, si no hay nada que lo respalde, que confirme que verdaderamente o esa persona estuvo ahí, esa persona presenció, él vio, etcétera, etcétera, entonces no puede ser un testigo en este caso singular. ¿Sí? Ok, Adelante, Jorge. gracias. Pregunta, maestra, entonces puede ser a lo que nosotros le decimos un testigo de oídas. Hay diferencias. También ahí sería cuestión de profundizar. Si gustan, vamos a preparar unas diapositivas para eso porque son diferentes tipos de testigos. El entrar a esto será atrasarnos o quedarnos atorados, ¿sí? Porque tenemos el testigo de oídas, testigo único, testigo singular. Tenemos varios tipos, ¿ok? Entonces, no sé si gustan, lo dejamos para la próxima clase y con gusto vamos a ver esas diferencias. Sí, maestra. Incluso en las semanas, si ustedes así me lo permiten, yo les mando criterios de la corte para que vayan viendo ya esa diferencia y únicamente en la siguiente clase vemos y afirmamos aquello que ya vayan a leer. ¿Sale? Porque también imagínense, está el testigo de coartada, el indirecto, directo, etcétera. Entonces sería profundizar más y perdernos de la secuencia que ya llevamos. Sí, maestra, perfecto, gracias. Ok, bueno, entonces si seguimos avanzando nos damos cuenta, ya la aclaramos a Teresita. Esa es la diferencia de lo que señalé. ¿Por qué? Porque en la clase anterior veíamos, ¿verdad? Que pueden ser muchas hipótesis, pero también cuando mencionamos este tipo de testigo, bueno, pudiera presentarse esa situación y dices, bueno, pero ¿con qué me vas a sustentar tu dicho? Por ejemplo, que ella diga, no, pues, ok, estaba fulano de tal, él vio cuando yo me bajé. ¿Qué pruebas pueden haber? Cuando no las hay, entonces eso no sirve, ¿sale? Lo que diga tiene que estar sustentado con pruebas. Ok. Teresita, ¿alguna duda más? Para seguir avanzando. Si No, nos maestra, regresamos al muchas artículo gracias. 20, ¿mande? Muchas gracias, maestra. No, ya, todo aclarado. Ok. Gracias. Ok, si regresamos al artículo 20 constitucional, vamos a darle lectura a la fracción segunda. Ese es De una vez se las digo. fracción. Fracción segunda, fracción quinta. ¿Sale? La octava ya la leímos, pero vamos a darle lectura a esa fracción segunda y quinta. En La términos del segunda también creo que ya la 66, habían maestra. leído, ¿no? A ver, por Si aquí me está en permite dar pantalla. lectura, maestra, en términos del Adelante, 66, artículo 20, adelante. fracción segunda. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Y la fracción quinta dice lo siguiente: la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente. Es todo, Lick. Ok, bueno, si nos damos cuenta, ya habíamos analizado, en esa fracción segunda le iban a colocar el 202692 que nos habla de esa valoración libre y lógica. Eso se les quedó de tarea.
¿Sale? De ese criterio, lo que van a subrayar cuando lo tengan impreso o si hacen alguna transcripción es que es la misma lógica, esas máximas de la experiencia y esos avances científicos afianzados, ¿sale? La lógica va a ser una de las principales bases, ¿sale? Porque cuando nos cuentan una versión, ustedes tienen que escucharla, tienen que analizarla y tienen que ver si son coincidentes, porque de ahí van a devenir nuestras pruebas y esa importancia que va a tener en el momento en que nosotros querramos demostrar esa pertinencia, esa utilidad, esa conducencia, esa legalidad, esa licitud y esa idoneidad es donde va a cobrar vida, ¿sale? Si nos damos cuenta, todos los demás artículos que se les señalaron o que se les pidió que analizaran también tienen mucha relación con esta valoración libre y lógica, ¿sale? Ahora bien, ¿por qué es importante comprenderlo e irlo analizando? Porque va a llegar un momento en el que vamos a entrar al análisis de varios artículos donde vamos a ver ese, pues, cómo en las etapas prejudiciales vemos ese anunciamiento y descubrimiento como primera parte y ya posteriormente de qué manera las vamos a ofrecer, que se nos van a admitir, se tienen que desahogar, se tienen que incorporar y esa valoración. Poco a poco vamos a ir viendo cómo se va a ir realizando, pero ahorita por el momento es importante tenerlos ya en mente, ¿sale? Como un parte de aguas. Adelante, Rosita, otro comentario. María Teresa, tienes la manita alzada. ¿No? Ok, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver otro criterio que también es de suma importancia. Nos quedamos en ese 20, inciso A, fracción quinta, que le acaba de dar lectura a nuestro compañero. Al analizarlo, pudimos escuchar que nos dice que tenemos esa igualdad de ¿qué? Esa igualdad procesal, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a darle lectura a este criterio para que vean esa relación que tiene con este artículo. Y posteriormente, si alguien puede volverle a dar lectura, la clase pasada se leyó, pero sí me gustaría que le volvieran a dar lectura al 173, inciso B, fracción quinta, esta vez de su ley de amparo. ¿Alguien que diga yo? Es darle lectura a aquel, maestra. Es que ya no está en pantalla, maestra, el criterio. Ok, permítanme. 177.945. Maestra, si me permite, le doy lectura en términos del 66. Adelante, David. Sí, muchas gracias. Registro digital 177945 es una tipo jurisprudencia de la novena época y dice así: el inculpado le corresponde la carga de la prueba cuando la presunción de inocencia que en principio opera en su favor aparece desvirtuada en la causa penal. Si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que en favor de todo inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y por otro lado, el encausado rechaza las imputaciones y niega el delito o su participación culpable en su actualización. Este necesariamente debe probar los hechos positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste su sola negativa, no corroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma suficiente la manifestación unilateral del inculpado sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial
y desconocer su eficacia y alcance demostrativo. Es todo. Ok, bueno, si nos damos cuenta, nos señala bien claramente, ¿verdad? Que al inculpado le va a corresponder demostrar pues esa carga, ¿no? Cuando pues su presunción de inocencia se encuentre, por así decirlo, que esté operando en este caso a su favor, ¿sale? ¿A qué se refiere? Bueno, que probablemente tiene a favor alguna de esas cuestiones, alguna de esas fracciones del 327, algunas del 405. ¿Sale? Si gustan anotar para que posteriormente lleven un análisis también de un criterio muy bonito que habla acerca de esta presunción de inocencia, el 260-91. ¿Por qué se le dan estos criterios? Porque miren, algo que hay que aclarar. Muchas veces cuando ustedes van, pues a pedir a lo mejor, una carpeta de investigación, etcétera, etcétera, luego te las quieren negar. Entonces, conforme vayamos analizando y vayamos viendo más artículos, se van a dar cuenta por qué es importante hacer mención de este criterio, ¿sale? Porque en él te está dando esa oportunidad, ¿sale? De demostrar que tú también tienes ese derecho de poder pedir todo lo que haya, ¿sale? Para que tú también puedas hacer, pues, tu propio trabajo, ¿sí? ¿Qué van a hacer? No van a tomar datos del Ministerio Público, no de la carpeta del Ministerio Público, no es lo que trato de darles a entender, sino que sí es importante ver qué es con lo que ellos cuentan, ¿sale? Una vez que tú hagas tu investigación, así como lo señala el 117, fracción primera, ¿sale? Que ya conozcas esa versión verdadera de qué fue lo que realmente pasó y ver cuál va a ser tu teoría del caso, entonces sí viene todo lo demás. Si nos damos cuenta, la presunción de inocencia como estándar de prueba nos dice registro digital 260-91. Jorge, si gustas darle lectura. Sí, tengo el 66, maestra, con su permiso. Registro digital 260-91. Presunción de inocencia como estándar de prueba. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de poliédrico en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de estas vertientes se manifiesta como estándar de prueba o regla de juicio en la medida en que ese derecho establece una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargos suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de las personas. Mandato que es aplicable al momento de la valoración de las pruebas. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comparta dos normas. La que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar, y una regla de cargo de la prueba entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudique el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar. Es todo, maestra. Perfecto. Así como este criterio de la presunción de inocencia, también tenemos dos más que van a estar juntitos. No recuerdo exactamente si es 90, 91, 92, o sea, el que vimos, 20, 60, 91, 20, 60, 92, 20, 60, 93, o empieza desde el 90. Déjenme cotejo bien ese dato para que lo vayan leyendo en casita. O igual se los puedo mandar al final, ¿sale? Para no atrasarnos. Ok, si nos damos cuenta, ya de aquí creo que ya vamos a poder partir para nuestro siguiente tema. Lo primero que debemos de hacer
¿Sale? Sabiendo todo esto, ya viendo el por qué es importante checar bien si esa persona es inocente, si es inocente, tener como bandera que no debe de guardar silencio, porque desde el momento en el que él nos cuenta esa situación, ¿verdad? Eso que verdaderamente pasó, esa versión de los hechos, pueden ir al artículo 117, fracción primera de su Código Nacional, y alguien puede darle lectura. No tengo mi código, pero habla, habla del deber del defensor de entrevistarse con el imputado, ¿no? En términos del 66, profesora. Sí, adelante. Artículo 117, obligaciones del defensor. Fracción primera, entrevistar al imputado para conocer directamente su versión de los hechos que motivan la investigación, a fin de ofrecer los datos y medios de prueba pertinentes que sean necesarios para llevar a cabo una adecuada defensa. ¿Es cuánto? Ok, bueno, si checamos este artículo que nos señala que tenemos que conocer esa versión, es importante subrayar esa parte, ¿sale? Debemos de conocer la versión. Y bien, muchos dirán porque es común, por lo regular siempre tienen esa duda, siempre pregunta, ¿sale? Siempre pregunta. Y si me está mintiendo, pues precisamente para eso estamos nosotros. A ver, tú me tienes que decir la verdad. No importa lo que haya pasado. ¿Por qué? Porque esa personita no sabe, ¿verdad? De cuestiones de teóricas, no sabe de hipótesis, no sabe de teorías. Ustedes sí. ¿Sale? Entonces ustedes van a decir, me van a contar la versión tal cual sucedió, qué fue lo que hiciste, qué pasó antes, ¿sale? Si había problemas antes. Todo le tenemos que preguntar. Somos abogados chismosos, por así decirlo. No tenemos que enterar hasta de lo más mínimo. Todo es muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que él nos cuente, nosotros ya teniendo y ubicando cada uno de las hipótesis que vamos a analizar y que ya hemos estado analizando, podemos darnos cuenta, a ver, espérame, él sí lo hizo, pero lo hizo por este motivo. O es más, sí se lo llevó, pero se equivocó, se confundió. ¿Sale? Entonces, todo eso es a lo que me estoy tratando de referir. Ahora bien, otra cosa que le podemos hacer mención es pues lo que nos señala ese 117, esta vez en su fracción segunda. Tenemos que advertirle de esas consecuencias jurídicas, porque en el momento en el que él nos mienta, claro que nosotros le podemos creer, claro que nosotros podemos trabajar de acuerdo a lo que él nos diga, pero ¿qué va a suceder al momento de que vayan surgiendo esas pruebas? ¿Sale? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, que obviamente hay dos partes que están investigando. Yo estoy haciendo mi trabajo y la otra parte también está haciendo su trabajo, ¿sale? Y todo se va a regir por lo que ya mencionamos anteriormente, por esa lógica. ¿Qué va a suceder en el momento en el que se den cuenta o que lleguen a ese 372 al 376 donde están nuestros interrogatorios y contrainterrogatorios, ¿sale? Se van a evidenciar. Todo va a salir mal, no podemos poner nada. ¿Sale? ¿Por qué? Porque todo va a salir a relucir, como lo dice ese 376. Ahora bien, una vez que tenemos claro todo esto, entonces, ¿qué sucede? Nosotros como abogados, una vez que nos encontramos donde nos encontremos, ¿vale? En nuestra oficina, en una fiesta, en una comida, donde quiera que estén, les van a llamar, les van a poner en conocimiento temas donde ustedes tienen ¿qué van a hacer? Ok, lo primero es tener presente que vamos a analizar desde 3 puntos. No sé si gustan anotarlos, allá algunos ya lo tienen anotados, pero sí es muy importante volver, bueno, a los que son de nuevo ingreso, tratar de anotarlos. Primero tenemos un plan A, donde podemos pensar en hacer valer nuestro excluyente, ¿sale? ¿Cuál? Cualquiera del 405, cualquiera del 327. Ok, plan A, así lo vamos a colocar. Excluyente o alguna teoría del 327, ¿sale? ¿Ya lo tenemos? Vamos a analizar también esa insuficiencia probatoria. Vamos a colocar una diapositiva. Espero que esto les pueda servir. Si no, mire, tómenle foto, tómenle captura. Igual voy a hacérselas llegar. Esta diapositiva
Se la robé a un maestro. Además ahí le agregamos unos datos. A ver, aquí la podemos ver, que la verdad está muy interesante, está muy bonita. Si nos damos cuenta, nos dice, ok, que tenemos un preámbulo mental más un trabajo de campo que debemos llevar a cabo. Vamos a checar que también vamos a tener esos tres, pues esos tres planes que vamos a colocar. Para mí sería sugerible que lo colocáramos al principio, ¿sale? ¿Por qué? Porque vamos a ver esa cuestión de insuficiencia probatoria por demostrar en este caso el delito, la responsabilidad penal, ¿sale? Ojo, no vamos a confundir esa insuficiencia probatoria con la insuficiencia que nos está señalando el 327 en su fracción quinta, sexta, por allí creo que es quinta, ¿vale? Porque no son iguales. La insuficiencia que menciona ese 327 es por cuanto que no tiene nada, no hay pruebas, por así decirlo, no hay material así para poderlo diferenciar. Pero lo contrario de esta insuficiencia probatoria que se refiere en nuestro plan B es porque el 20 constitucional, inciso A, fracción quinta, nos habla, ¿verdad?, de una culpabilidad. ¿Qué es esa culpabilidad? Bueno, pues es nuestro delito más esa responsabilidad, ¿sale? Por un lado tenemos el delito, ¿qué tiene que contener? Bueno, que tiene que contar con todos esos elementos del delito, ¿sale? Objetivos, subjetivos, normativos, ¿sale? Ok. Por otro lado, esa identificación plena del sujeto, que verdaderamente haya sido él. Imagínense que falte una de esas cuestiones. Entonces, que no puede haber una sentencia, ¿sale? El juez va a estar obligado a que se absuelva. Si seguimos avanzando, nos damos cuenta. En el punto número 1 nos está señalando información objetiva obtenida a través de entrevista, datos objetivos acerca del hecho un antes, durante, después, incluyendo todas las personas, directas o indirectas, así como circunstancias de tiempo, modo, lugar. ¿Qué sucede? Desde que nosotros estamos, vuelvo a repetir, vamos a preguntar, ¿sale? ¿Cómo se dieron los hechos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes estaban? ¿Tenían problemas antes? Etcétera, etcétera. También vamos a tratar de ubicar esa información subjetiva a través de todo esto, ¿verdad? Pues preguntando, vuelvo a repetir, si ya habían tenido problemas pasados, también vamos a tratar como de ir identificando esas circunstancias de tiempo, modo, lugar. Y lo más difícil va a ser el poder determinar el delito, ¿sale? ¿Por qué? Porque con todo lo que nos cuenten nosotros podemos pues ya ir identificando si se trata de un delito de prisión preventiva oficiosa, si se va a tratar de un delito, pues que no amerita esa prisión preventiva oficiosa o que incluso siendo un delito de prisión preventiva oficiosa pudiera llegarse a un acuerdo, porque recordemos que ese 167 después de todo este listado que nos menciona, al igual que ese 19, señala que si el juez llega a checar esta situación, hasta él pudiera, ¿verdad?, darle la libertad a esa persona, cosa que no analizamos, pero que sí está señalado en ese 167 que posteriormente vamos a llevar un análisis cuando entremos a temas, pues como los está señalando el 211, ¿verdad?, de nuestras etapas. Vamos a ir poquito a poquito hasta llegar a conjuntar todo. Por el momento es importante seguir avanzando en esta cuestión. ¿Por qué? Porque si no sabemos identificar, en este caso, estas teorías o por medio de ejemplos no poder diferenciarlas, bueno, pues entonces, ¿cómo vamos a proceder a seguir avanzando? Ok, si checamos el número, el 4 nos dice verificar si ese delito es de prisión, ok, esto ya lo mencionamos, a través de la prisión preventiva justificada. El punto número 5 nos dice, en caso de verificar con certeza que no existe alguna causal señalada en el 327-405, bueno, ¿qué podemos hacer? A veces nos van a hablar y si la persona sí lo hizo y si vemos que se puede arreglar con un medio alterno, pues bueno, vamos a aplicar un medio alterno. ¿Para qué vas a, pues prácticamente a mortificarte si todo se puede solucionar con un medio alterno? Bueno, en nuestros medios alternos, no sé si también ya se les dictaron los artículos y no se los voy a dictar para que podamos irlos analizando poquito a poquito y ya posteriormente también vamos a entrar a un análisis de ellos. Para los acuerdos reparatorios tenemos el 187. Ese 187 cuenta con 3 hipótesis, ¿sale?
¿Cuándo los vamos a aplicar? Bueno, pues cuando ese delito haya sido por querella, ¿sale? Que ese delito sea culposo, bien, que ese delito sea patrimonial, con una excepción, que no sea cometido con violencia sobre las personas. Ok, la anotamos. 187 tenemos esos tres, ¿sale? Querella, culposo o patrimonial sin violencia. Si seguimos avanzando, es sugerible que analicen en este orden, ¿sale? Vamos a colocar ese 256 que son los criterios de oportunidad. ¿Sale? Este es un poquito más complicado, tiene más hipótesis. Si ustedes leen el 256, ahí vienen, pero si lo quieren resumir así como se los estoy diciendo, pues se los puedo ir dictando sin problema. Nos dice que el delito no tenga pena privativa o libertad. ¿Sale? Si checan, vamos a ir analizándolo para que todo lo que les vaya diciendo y se les vaya mencionando, tienen que buscar los artículos para cotejar la información que se les da, ¿sale? Porque muchas veces nos comentan y cuando pedimos que nos fundamenten nos dicen, búscalo, y no es lo correcto, ¿sale? Nos tienen que apoyar con esa cuestión o decir, si me lo estás afirmando, me lo estás diciendo, es porque ya lo leíste y por favor apóyame para ver dónde lo puedo cotejar. Entonces checamos el 256, si alguien lo tiene a la mano. Sí, en términos de 66, maestra. Adelante. Dice, casos en que operan los criterios de oportunidad. Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada procuraduría, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que en su caso se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido. La aplicación de los criterios de oportunidad será procedente en cualquiera de los siguientes supuestos. Fracción primera, se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de 5 años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia. Fracción segunda, se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. Fracción tercera, cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena. Fracción cuarta, la pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo que carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta o a la que podría imponerse por otro delito por el que esté siendo procesado con independencia del fuero. Fracción quinta, cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer en juicio. Fracción sexta, cuando, a razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible, resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal. Fracción séptima se deroga. No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar, ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público. Para el caso de delitos fiscales y financieros, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, únicamente podrá ser aplicado el supuesto de la fracción 5. En el caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficio final del mismo delito, tomando en consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño. El Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales de cada caso.
de conformidad con lo dispuesto en el presente código, así como en los criterios generales que al efecto emita el procurador o equivalente. La aplicación de los criterios de oportunidad podrán ordenarse en cualquier momento y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. La aplicación de los criterios de oportunidad deberá de ser autorizada por el procurador o por el servidor público en quien se delegue esta facultad en términos de la normatividad aplicable. Perfecto, si nos damos cuenta, todas esas hipótesis se encuentran aquí señaladas, aquí en esta diapositiva, como podemos darnos cuenta, dice criterios de oportunidad, artículo 256, como para ubicarlo más rápidamente. Si se dan, lo que él acaba de leer nos dice, fracción primera, se trata de un delito que no tenga pena privativa y libertad, lo agregamos en el primer cuadrito. Si lo van analizando, en esta primera fracción encontramos 3 hipótesis de estas, y conforme vayan avanzando las van a poder ubicar. Hice esta diapositiva porque se me hace un poquito más fácil, ¿sale? El poderlos ubicar, ¿sale? A veces leer la literalidad así como que nos suena un poquito más confusos que tratar de simplificarlo, ¿sale? Ahora, posteriormente de nuestro criterio de oportunidad, tenemos pues nuestra suspensión condicional del 192. ¿Qué nos pide ese 192? Si gustan ir abriendo sus códigos para que vayan cotejando lo que se les va comentando, ¿sale? Vamos a ir trabajando poquito a poquito. Okay, nos dice que el delito es inferior a 5 años en su media aritmética. Ya sabemos lo que es esa media aritmética. ¿Qué pasa? Ok, si nuestro delito, un ejemplo, vamos a ver el caso de, para un criterio de oportunidad, por ejemplo, para nosotros en el estado de Veracruz tenemos el fraude. En la fracción primera nos dice trabajar en favor de la comunidad de 1 a 4 meses o multa hasta de 50 días de salario, ¿sale? Nos pone esa O. Ubicar esa O esa I es muy importante. Cuando lleguemos al análisis de todos estos que se tengan que ver ya en casos concretos y que se tengan que analizar uno a uno con sus diferentes hipótesis, se van a dar cuenta que eso es muy importante. Perdón. Ok. Vamos a ver un ejemplo. Es muy importante también tomar en consideración que para nuestros estados, ¿sale? Los delitos van a tener una variabilidad. Es muy importante conocerlos porque para lo que a uno puede existir, para otros no. Los que uno pueden contar con ciertos elementos objetivos específicos, otros no. Entonces, es importante llevar ese análisis. Vamos a avanzar, vamos a dejar el ejemplo al final porque no los quiero enredar y seguimos con el procedimiento abreviado. Este se encuentra en el artículo 202. Tiene también una condicionante, nos dice que debe de ser inferior a 5 años en su media aritmética o bien que puede ser mayor a esos 5 años. Si se checan, tenemos el párrafo tercero y cuarto que nos hace mención de esto. ¿Sale? En otras ocasiones hemos visto que cuando hablan del criterio de oportunidad o esa diferencia entre el criterio de oportunidad y la suspensión condicional por cuanto a lo que señala de 5 años en su pena máxima, si nos damos cuenta, en el criterio nos está diciendo 5 años en su pena máxima. ¿Sale? Los delitos que rebasen de esa cantidad de lo que te está pidiendo, no, pues podrían aplicarlo, ¿sale? Eso sí, también cada una de las hipótesis tienen que analizarlas de manera separada. A lo que me refiero en esta hipótesis, por así decirlo, que nos dice 5 años en su pena máxima, no es lo mismo que está señalando en la parte de abajo, porque en una me pide media aritmética, ¿sale? Ok, una vez claro, criterio de oportunidad, 5 años en pena máxima, suspensión condicional, 5 años en media aritmética, ¿sale? Ahora, si checamos ese 202, es importante que aquí sí nos vayamos al código porque luego muchas veces hay confusión. Ok, vamos al 202. Si checamos en el párrafo, ok, 1, 2, tercero, nos dice,
Cuando el acusado haya sido condenado previamente por delito doloso, el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de 5 años, incluidas sus calificativas, atenuantes o agravantes. El Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta 2/3 partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos de la pena de prisión que le correspondiera al delito por el cual se acusa. ¿Sale? Si vemos, nos dice que va a haber cierta reducción para aquellos dolosos y cierta reducción para los culposos, ¿sale? Y nos habla que no exceda de 5 años. Esto únicamente lo vamos a ver por cuanto a ver si ese delito sale de acuerdo a la cantidad que me sume y veamos si esa media aritmética rebasa o no rebasa. Bueno, ver si me quedo en el párrafo tercero o me paso al párrafo cuarto. ¿Sale? Ese sí lo vamos a tratar de ver con un ejemplo, porque así explicárselo nada más como que va a ser un poquito más difícil de comprender. Si alguien gusta leer un delito de su estado, cualquiera, que tenga una penalidad un poquito elevadita para ver esta cuestión del procedimiento abreviado. Y también alguien que sea buenísimo en matemáticas que se prepare, por favor. Ok, Edgar nos va a apoyar. En términos del 66, ¿le puedo leer el de instigación o ayuda al suicidio? Adelante. Es artículo 164, a quien instigue o ayude a otra persona a suicidarse, se le impondrá de 2 a 10 años de prisión y de 20 a 100 días multa si el suicidio se consumare. Si el suicidio... Vamos por partes. Ok. Primero, ¿señalas de 2 a 10 años? Sí, de 2 a 10 años. Ok. Y la segunda, lo podemos ir anotando para ir haciendo la actividad junto con ella y no irnos perdiendo, ¿sale? Por ahí Edgar nos va a apoyar si hay un error. Nos menciona de 2 a 10 años. ¿Y en la siguiente? Si el suicida es menor de 18 años o incapaz, al que instigue o ayude se le aplicará de 10 a 20 años y de 100 a 200 días multa. Ok, de 10 a 20. Si analizamos la primera penalidad que está mencionada en ese tipo penal, nos vamos a dar cuenta que al sumar 10 más 2 nos da 12, ¿verdad? Tendríamos que, haciendo la media aritmética, ¿cuánto nos quedaría? ¿Cuál sería la mitad? 6. 6 años, ok. Si nos damos cuenta, nos dice que sea inferior a cuántos años nos pide ok, de 5. Ok, si nos damos cuenta, como nos está dando como resultado 6, ya no aplicaríamos el tercer párrafo, ¿verdad? Nos iríamos ¿a qué párrafo? Al cuarto párrafo, donde señala que en cualquier caso. Ese en cualquier caso, ¿sale? Nos da a entender que mientras rebase lo que nos está señalando el tercero, va a aplicar para cualquier penalidad. ¿Sale? Luego nos dice que el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta 1/3 de la mínima. 1/3 de la mínima. En ese ejemplo, ¿cuál es la mínima de lo que nos menciona? Ok, 2 años. Perfecto. Ahora, si le sacan el tercio a esos 2 años, ¿cuánto les estaría dando? En términos de 8 meses. 66, maestra. 8 meses, maestra. Adelante. Sí, 7. Confirma Edgar, David. Son 7 meses. 8 meses. Maestra. 7. 8 meses aproximadamente. Da 7.2, maestra. O sea, 8 meses. Ok, perfecto. Bueno, si nos está hablando que se le van a descontar entonces 1/3, nos dice,
de esa penalidad mínima, ¿cuánto nos estaría quedando? Si le van a quitar esos 2 años, esos 8 meses. 1 año, 4 meses, maestra. 1 año, 4 meses. Ok, perfecto. Bueno, como ya les menciono, esto lo vamos a ver poquito a poquito y lo vamos a profundizar viendo ejemplos, viendo todos esos elementos objetivos, subjetivos, específicos, esos normativos con los que debe de contar el delito, pero conforme vayamos avanzando. Ahorita volvemos a regresar a nuestra diapositiva donde mencionamos el preámbulo. Permítanme tantito. Ok. Si nos damos cuenta en esta parte de aquí, ok, ya vimos que si no tenemos un 327 o un 405, podemos pues usar cualquier medio alterno. Ya los mencionamos, ¿cuáles son? 100.187, 192, bueno, pero antes analizar ese 256, 192 y ese 202, que poco a poco vamos a ir viendo cómo los vamos a aplicar en diferentes delitos, ¿sale? De acuerdo a sus estados. Ahora bien, ya una vez que tenemos esta cuestión del preámbulo, el determinar el delito, créanme que es algo muy profundo. Eso sí me gustaría tratar de elaborar una diapositiva para poder llegar a la comprensión, porque no únicamente es decir si es de prisión preventiva oficiosa o no, sino que hay que ver esa cuestión de la prescripción del delito, hay que ver diferentes variantes que van a encontrar ahí, que créanme que son demasiado profundas, pero pues que no es imposible de entender, ¿sale? Todo lo vamos a poder comprender y lo vamos a poder dominar poco a poco. Ok. Si nos brincamos a la segunda parte, ahora sí vamos a entrar a nuestra teoría del caso. Es importante también precisar que este preámbulo, si nos damos cuenta, tenemos nuestra investigación inicial, tenemos esa complementaria, ¿sale? Y tenemos pues ese juicio. Pero en nuestra investigación inicial tenemos que se divide en 2 partes, ¿verdad? Esa inicial y esa complementaria, lo mencioné en lugar de la intermedia, discúlpenme. Ok, esa investigación inicial y esa investigación complementaria. ¿Para qué nos va a servir este preámbulo? ¿Para qué creen ustedes que nos va a servir todo esto? Refiriéndome a esa investigación inicial. Para determinar en qué artículo, si podemos manejar un 327 o un 405, de acuerdo con la teoría fáctica que se vaya a ir descubriendo. Perfecto. ¿Creen que nos serviría para un control de detención? Sí, Sí. Ok. ¿Por qué creen que nos serviría para un control de detención? De acuerdo a lo que leímos, porque si checan, ya leímos ese 327. Si nos pasamos por 13 minutos, vamos a terminar ahorita en 2 minutos más, pero vamos a dejar iniciado la cuestión de nuestra teoría del caso, ¿sale? ¿Por qué? Porque, bueno, para no dejarlos con la duda o la incertidumbre, nos va a servir desde el control de detención. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que ustedes van a ver que van a estar asociadas a ese 327, como en este caso, por ejemplo, lo que estamos analizando desde la clase pasada, que es ese 327 fracción primera, perdón, ese 327 fracción tercera, o que incluso, perdón, puede tratarse de un 405. En el 405, ¿a qué me refiero? Puede tratarse de un error de tipo. Hay veces que las personas sí lo hacen, ¿sale? O ese 327, el 327 siempre lo vamos a relacionar con el 405, pero va a haber cuestiones donde las personas sí lo hicieron, pero tienen algo a su favor, ¿sale? Con eso nos quedamos, para no enredarnos. Ahora bien, cuando tienen ese algo a su favor, ¿ustedes creen que es correcto querer pelear el control de detención cuando saben que esa persona sí lo tomó? No, ¿verdad? Entonces, desde ahí vemos
cuando cobra vida o que nos va a ayudar ese preámbulo mental. Una vez que ya tenemos todo eso, ese va a ser nuestro parte de aguas. Otra cosa que debemos de aclarar es que nuestro, por así decir, nuestro 327, ¿sale? Que es un sobreseimiento, viene cobrando vida ¿cuándo se puede solicitar? Eso lo vamos a dejar de tarea, me van a investigar cuándo se puede solicitar, cuándo es un sobreseimiento y cuándo es un no ejercicio, ¿sale? Y vamos a llevar un análisis profundo más adelante. Ok, les voy a mandar también, por favor, Edgar, si me puedes recordar, o Luisito Díaz, por mensajito, eso de las 9 de la noche para mandarles este material y un ejemplo de argumentación del 327 fracción primera para que vean cómo pues se encuentra vinculado todo esto. Porque en el momento en que llegamos, en este caso, ante el juez, nos vamos a dar cuenta que desde ahí tenemos que empezar a argumentarles y van a ver cómo va a ir cobrando vida cada uno de los artículos que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque al llegar él podemos decirle a su señoría, la defensa está obligada en términos del artículo 20 constitucional, inciso A, fracción quinta, a llevar a cabo una exposición, ¿sale? De una teoría del caso, que esto desde luego pues se trata de una presentación, ¿sí? De una argumentación y una demostración, ¿sale? Como lo señala, ya lo analizamos, recuerden el criterio 160-185, que no es más que una teoría, como lo señala este criterio, recuerdan, fáctico, jurídico, probatorio. Así lo menciona el criterio, ¿sale? Y que nos encontramos obligados, en este caso, en términos de ese 117, fracción sexta, fracción novena y fracción onceava, a realizar esta exposición como si realmente nos encontráramos en esa audiencia de juicio. Y posteriormente vamos a ir analizando cómo esa cuestión de conocer esa versión de los hechos nos va a servir como esa teoría fáctica y cómo lo vamos a ir demostrando poco a poco, cómo van a ir cobrando vida ese artículo 360, 368 y 380, ¿sale? ¿Por qué? Porque en ellos encontramos nuestras testimoniales, nuestras periciales y nuestras documentales. También vamos a ir analizando la importancia de ese 372 al 376. Vamos a ver por qué tenemos que hacer mención en este caso de alguna de nuestras teorías del 327. Vamos a ir analizando más a profundidad cada uno de las características de las pruebas, ¿sale? Y el camino que debemos de recorrer para poder, en este caso, que se nos reciban, ¿sale? Entonces vamos a ir avanzando poquito a poquito, no nos desesperemos. Yo trato de hacerlo de esta manera porque decirle las cosas sería enredarlo, ¿sale? Tenemos muchos alumnos, algunos ya son abogados, qué padre, porque pues tenemos, ¿verdad? Sabemos de qué se está hablando, es más fácil llegar a una comprensión, pero tenemos alumnitos que están estudiando. No sé si sea conveniente hacerles mención. Una servidora es estudiante todavía, tal estoy en cuarto cuatrimestre del sistema UPAB aquí en Álamo, Temapacha, aquí tienen su casa, ¿sale? Pero sé también perfectamente que muchos de los que ingresaron, al hacerles mención de que también soy una alumna, pueden dejar el grupo y se pueden quedar. Algunos se van a ir, algunos se van a quedar, pero sí es muy importante que todo lo que uno les mencione, ustedes lo busquen y vean que cada artículo, cada cosa que se les va a mencionar, cada cosa que se les va a decir está fundamentado y se encuentra, ¿sale? Dentro de nuestras normas, ¿vale? Les agradezco mucho su atención, muchísimas gracias. Teresita, antes de irnos. Maestra, mencionó antes del 372 al 376, empezó con el 360, pero yo no alcancé a notar los otros artículos. Son nuestras documentales, Teresita. 380, 368 periciales y 360 para nuestros testimoniales. Gracias, maestra. Hasta luego, que pasen bonita noche. Igualmente para todos, buenas noches. Bye bye. Gracias, maestra. Gracias, Gracias, maestra. maestra Saludos a Verónica. todos. Gracias, maestra. Adiós. Gracias, Bye, maestra. bye. Buenas Hasta luego, compañeros. noches para todos.